Doctor Rey. Sí, dale, comencemos. Sí. Ok, bueno, doctora Adi, bienvenida. 5:10. Bueno. Siga, doctora, adelante. Muy buenas tardes. Como de costumbre, Cajamat, pues agradecido con cada uno de ustedes, cada una de las personas que están hoy conectados en la sala, para iniciar la segunda tertulia del año, la tertulia Samaria. Y como es de costumbre, dar un cordial saludo a cada uno de ustedes en nombre de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena Cajamat, en nombre de nuestra directora Marta García Valencia, pues en nombre de la biblioteca y todo el equipo de la biblioteca que nos acompaña, en especial Omar, el señor Manuel Illich, personas que siempre están ahí con nosotros. Le damos pues una cordial bienvenida y de nuevo darle nuestros agradecimientos al doctor Edgar, persona incansable. Ya esta palabra se ha vuelto pues un rito dentro del inicio de las tertulias, pero es que no nos vamos a cansar nunca de darle nuestros agradecimientos, y creo que no solamente Cajamat, sino toda la comunidad samaria del Magdalena, de la región Caribe, de Colombia, porque ya se conecta mucha gente de otras ciudades. Entonces, doctor Edgar, nuevamente un reconocimiento, y a todo este gran equipo que ha venido acompañándonos, apoyándonos, y pues retornar nuevamente a esta sala para nosotros es un placer cada mes, y que esto se convierte realmente en un espacio de formación, pero a la vez de recordar historia y nuestra memoria prácticamente de nuestra provincia de Santa Marta. A la doctora Enna, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, nuestra invitada especial. Y pues yo no me puedo extender mucho porque el doctor Edgar, como de costumbre, va a hacer la presentación de la doctora Edna, y pues muy feliz de tenerla aquí con nosotros, doctora. Bienvenida. Gracias, doctora Adi. Bueno, Omar, te ibas a informar algo sobre los libros, por favor. Sí, claro. Bueno, gracias a la doctora Adi por estar con nosotros, apoyando siempre todos nuestros eventos. Ella es el pulmón de la biblioteca, buscando lo mejor para todos. Bueno, sí, hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy importante, que es la actividad portuaria y exportaciones de carbón por el departamento del Magdalena entre 1980 y 2000. Donde pues aprenderemos muchas cosas sobre el tráfico de carbón, qué tipo de transporte se utilizan, regalías, los beneficios sociales. Bueno, es un tema muy importante, y por eso les doy gracias a todos por estar conectados. Antes de seguir con la intervención del doctor Edgar y después la doctora, quiero informarle a todas las personas que se inscribieron al lanzamiento que la entrega del libro pues la estaremos continuando en cuanto a la directiva de Cajamat tomen decisión de seguir con los eventos presenciales. Por tema de confinamiento, pues nos tocó parar esa entrega del libro. Se le ha entregado un grupo pequeño que alcanzó a reclamarlo, pero bueno, a su correo le estaré informando sobre la próxima fecha para seguir con esta entrega de los libros. Bueno, a continuación estamos con el doctor Edgar Rey. Doctor, bienvenido, agradecido y contento de que estés aquí con nosotros. Gracias, Omar, gracias, Adi, gracias a Enna y a todos los que se conectan a esta hora con nosotros en esta tertulia Samaria que hemos venido desarrollando desde el año 2015, que de verdad es una nota muy importante en la historia de la ciudad, porque ha significado un esfuerzo de una entidad como Cajamat, porque se construya en el imaginario colectivo de esta ciudad y de su departamento, su provincia, su territorio, algunos aspectos desconocidos. Este año está consagrado, por decirlo de alguna manera, está dedicado mejor al estudio
del siglo XX. Este año, el que viene y el 2023 estaremos trabajando el siglo XX, porque es un siglo que está aquí, hace 20 años terminó, y necesitamos revisar desde el punto de vista de su historia económica, de su historia política, de su historia cultural y, en fin, de muchos aspectos, no solamente del departamento del Magdalena, sino también de lo que tiene que ver con sus dos territorios hoy independientes, como es el departamento de La Guajira y el departamento del Cesar. La conferencia de hoy está titulada Actividad portuaria y exportaciones de carbón por el departamento del Magdalena 1980-2000. La conferencista es la doctora Egna Bayona Velázquez. Pienso que hay un elemento clave en la comprensión de los fenómenos sociales y económicos a nivel mundial, a nivel global, lo que aconteció en el mundo a partir de 1970, y pienso que hoy la doctora Egna nos va a mostrar todo eso, ese impacto que produjo en la economía regional y nacional la presencia de los proyectos carboníferos en el Cerrejón, Guajira y La Jagua en el departamento del Cesar, y que se han convertido en unos polos de desarrollo con todos los problemas ambientales y sociales que eso tiene, y cómo ese carbón que se saca de estas minas se exporta gran parte de él por el departamento del Magdalena en el puerto de la ciudad. Igualmente, hablar de la doctora Egna es bien interesante. Egna es una joven profesional, economista, magíster en economía y doctora en economía, con experiencia en docencia, en investigación y consultoría. Es economista de la Universidad del Magdalena. Igualmente tiene una maestría en economía en la Universidad de Colombia y Santa Marta, en Bogotá y Santa Marta, y luego hizo un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y recibió su grado de doctora hacia el 2015-2016, lo cual pues nos hace ver que estamos delante de una persona que no nos va a decir, no nos va a mostrar cifras porque sí, sino que su estudio y su dedicación como profesora de la universidad, como investigadora de grupos avalados por Conciencia, de tal manera, y que ha publicado varios artículos, ha tenido una experiencia vasta en docencia, en investigación, etcétera, en universidades como la del Magdalena, como la Sergio Arboleda, como la CUN, ha trabajado en el INDEMAR, etcétera. Yo pienso que la hoja de vida de Egna es bastante larga y nos podríamos quedar aquí un buen rato hablando de ella, pero yo quiero escuchar a Egna y queremos escuchar a Egna para que nos hable de esta importante actividad económica en la ciudad de Santa Marta y por supuesto en el departamento de Magdalena. Egna, bienvenida y muchas gracias por aceptar a ser parte de este grupo por segunda vez de la Tertulia Samaria. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias también a la doctora Adi por esta invitación. Por favor, ¿me permiten compartir pantalla? Está habilitada. Ok, gracias. Bueno, sin más preámbulos, ya con la presentación que nos ha hecho el profesor Edgar Rey en esta tarde y la que ha hecho la doctora Adi y Omar, procedo a hacer mi presentación. ¿Ven bien la presentación? Sí, claro. Ok, bueno. Mi charla se titula Actividad portuaria y exportaciones de carbón por el departamento del Magdalena en el periodo de 1980 y 2000. Bueno, primero que todo veamos en qué contexto se desarrolla esta actividad portuaria en el departamento del Magdalena. Básicamente, la actividad portuaria carbonera en el departamento del Magdalena surge por choques externos del mercado. A partir de la crisis mundial del petróleo en la década de 1973 hacia el año de 1973, cuando se eleva el precio del carbón, impulsa a las empresas petroleras y otras que utilizan esta materia prima a buscar otros materiales sustitutos del petróleo, encontrando el carbón en Colombia y en otros países como un sustituto del petróleo. Así, en Colombia inicia la explotación del carbón
Primero, pues el primer contrato de concesión, un acuerdo que se hace entre una empresa privada extranjera y Carbocol del Estado colombiano. Después vamos a ver cómo las exploraciones de los yacimientos de carbón en el departamento, no solamente del Cesar, sino en el departamento de La Guajira, sino en el Cesar también se empieza a explorar y a exportar este mineral. Así vemos entonces básicamente en La Guajira, en el Cerrejón, hay 3 proyectos: Cerrejón Central, Cerrejón Norte y Cerrejón Sur. Y en Las Aguas vamos a encontrar en el Cesar diferentes proyectos como las minas Calenturitas, las minas que explota los proyectos de la empresa Drummond, Prodeco, CNR. Vemos entonces que a principios de la década del 90 en Colombia, después, bueno, además a la par de que se empiezan estas explotaciones de carbón, empieza un proceso de apertura, se adopta un modelo de apertura económica, enmarcando pues la economía colombiana hacia la globalización y privatización de empresas públicas del Estado, como lo vamos a ver con la Ley Primera de 1991, que pues liquida la empresa de Colpuertos, la empresa colombiana de puertos, por manejos ineficientes y genera pues grandes pérdidas. El carbón entonces, en este contexto, desde el siglo XX, digamos más bien desde la última década del siglo XX hacia los 90, se constituye uno de los principales renglones de exportaciones de la economía colombiana. Y ya hacia la primera década del siglo XXI es el segundo producto de exportación de Colombia después del petróleo. Así entonces vemos que es el mineral que genera mayores divisas en Colombia. Vemos entonces que principalmente este carbón se produce, el carbón térmico se produce en el Cesar y La Guajira, pero también hay otros tipos de carbones que se producen en el país, como es en Boyacá, que también es un departamento productor de carbón, pero de otro tipo. Ya es un carbón coque, no es carbón térmico, por ejemplo. Vemos entonces que durante la época de estudio, el carbón de La Guajira se exportaba del proyecto Cerrejón Norte por Puerto Bolívar, y lo que era Cerrejón Central y también en un momento Cerrejón Sur salía por la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Después vamos a encontrar que estos 3 proyectos, estas empresas hacen un consorcio, y vamos a ver que ya entre 2001 y 2002 se empieza a exportar todo el carbón de La Guajira para hacia Puerto Bolívar. Pero vemos entonces que en la década del 90, una parte de los carbones de La Guajira son exportados por la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Vemos nosotros también que el carbón que se exportaba tenía un transporte antes de llegar al puerto, se transportaba por carretera. También encontramos un elemento importante, y es que el servicio de transporte todavía para la década del 90 no se utilizó el ferrocarril, vale la pena anotar, sino que se utilizaban las carreteras, en este caso del departamento del Magdalena. Ya vamos a ver que hacia 1999 pues se hace, se entrega en concesión a Fenoco la línea férrea que pasa desde Chiriguaná hasta los puertos del departamento del Magdalena, y es donde pues se empieza a exportar por línea del tren. Pero en lo que corresponde al periodo de estudio, que es siglo XX en este caso, vemos que básicamente el transporte se hizo por carretera. Aquí vemos lo que les mencionaba, el mapa, bueno, del férreo, acá la línea férrea que parte de Chiriguaná a los puertos del Cesar, y van avanzando hasta llegar a los puertos. Entonces tenemos Prodeco, Drummond, y los puertos también, por ejemplo, de CNR también, Sociedad Portuaria del Río Córdoba. En este contexto,
el objetivo de esta charla es ver los aspectos normativos y económicos, ¿sí?, que implican la actividad portuaria y las exportaciones del carbón desde el departamento del Magdalena. El departamento del Magdalena no tiene yacimientos de carbón, pero juega un papel determinante en la cadena de valor de este mineral, sobre todo para el departamento del Cesar, ya que el departamento del Cesar no tiene pues costa y exporta todo su carbón a través de los puertos del departamento del Magdalena. Bueno, ¿cuáles son esos antecedentes portuarios en el departamento del Magdalena? Parten de la ley 154 de 1959, con la cual se crea la empresa de puertos de Colombia, Colpuertos. Esta empresa administraba y centralizaba, monopolizaba toda la carga en Colombia. Antes de la ley de 1991 vemos que el sistema portuario colombiano estaba compuesto por puertos públicos y muelles y puertos privados. Los puertos públicos eran administrados entonces por Colpuertos en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Tumaco. Entonces vemos que los muelles privados se localizaban dentro de las zonas de jurisdicción de Colpuertos y por lo general las cargas que movilizaban, como vamos a ver, eran de la misma producción del concesionario, en este caso de las empresas carboneras. Colpuertos se liquida, ya que desde la década de 1980 presenta altos índices de ineficiencia, una crisis financiera, sobrecostos que llevan a liquidar a la empresa. Este hecho impulsa el Estatuto Portuario Marítimo, que se erige con la Ley Primera de 1991, estableció la participación del sector privado en el desarrollo y la construcción de puertos marítimos, muelles, y sobre todo en el departamento del Magdalena, de muelles carboneros. Así vemos entonces que la vinculación del sector privado en el sector portuario, el servicio portuario, eleva la competitividad sobre los similares como es los puertos a lo largo de la cuenca del Caribe, y así entonces benefició a las empresas usuarias del transporte y de los puertos. Vemos entonces, por ejemplo, que entre 1993 y 1994 la tarifa portuaria disminuyó entre $35.3 a $14.5 por tonelada. La ley primera planteó un nuevo marco legal e institucional del sector portuario. Vemos entonces que aquí el Estado básicamente es un agente regulador, porque se liquida la empresa de puertos, de Colpuertos, se genera entonces la empresa de la Superintendencia General de Puertos, encargada de la vigilancia y el sector, que luego se va a convertir en la Superintendencia de Transporte y Puertos. Se crean las sociedades portuarias, se autoriza la constitución, entonces la construcción de empresas operadoras portuarias. En el Magdalena entonces encontramos la Sociedad Portuaria de Santa Marta, que fue creada en 1991 y empezó a funcionar en 1993. Las sociedades portuarias son de capital mixto, se dan en concesión entonces así los terminales antiguos de Colpuertos, como son de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Tumaco. En efecto, en 1993 el presidente de la República, César Gaviria, entrega oficialmente el manejo de los puertos de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla a las respectivas sociedades portuarias. A partir de la ley primera de 1991 que define el estatuto de puertos marítimos, encontramos también los planes de expansión portuaria, que se hicieron varios planes de expansión portuaria. Esto lo que buscaban era localizar el desarrollo de los puertos en los lugares pues con mayores conveniencias por el calado, la profundidad y el posicionamiento geográfico. Al respecto encontramos, por ejemplo, del puerto integrado para la exportación de los carbones del Cesar, de Córdoba y del interior del país.
que se recomendó Puerto Zúñiga, también conocido el sector de los Alcatraces, en los límites entre Santa Marta y Ciénaga. Y vemos entonces que en esta zona ustedes van a encontrar los puertos de Prodeco, Drummond y de la empresa Vale, que también después va a ser de la empresa CNR. En esta lámina ustedes pueden ver las minas de Glencore, las minas de Drummond, las minas de CNR, que atraviesan, bueno, como veíamos nosotros ahorita en el mapa, el sector, la línea férrea hasta llegar al puerto, a los puertos del Magdalena. Encontramos aquí la sociedad portuaria del Río Córdoba, Puerto Nuevo. Vale anotar que Puerto Nuevo pues no entra en el periodo de estudio porque Puerto Nuevo se construye en 2013. Empieza a funcionar en 2013 o 2014. Está el puerto de Drummond, Puerto Prodeco y la sociedad portuaria de Santa Marta. Bueno, esta es una foto histórica de la construcción de las instalaciones de Puerto Drummond de 1995 que la descargué de un informe de sostenibilidad de la empresa. En cuanto a la zona portuaria de Santa Marta y Ciénaga, en lo que es especialidades en exportación de puertos, encontramos entonces la sociedad portuaria de Santa Marta, pero también, bueno, en Santa Marta, en Ciénaga encontramos Puerto Nuevo, el puerto de Drummond, la sociedad portuaria del Río Córdoba y que lo maneja CNR. Como les había mencionado, con la sociedad portuaria, pues se crea la sociedad portuaria con la ley primera de 1991 e inicia operaciones en 1993. La sociedad portuaria es una empresa de economía mixta compuesta por 60 empresas, que incluía pues organizaciones bananeras, navieras, el departamento del Magdalena, el distrito y otros empresarios. Dentro de las empresas que han utilizado los servicios portuarios en materia de exportación de carbón, entonces encontramos La Guajira desde el Cerrejón Central y Sur entre el periodo de 1987 y 2001, y Glencore, que después bueno, en un periodo corto entre 1991 y 93, porque después entonces ya tiene su puerto propio en Puerto Zúñiga. Estas son las grúas flotantes para la carga del carbón hacia los buques. Encontramos que desde 1990 Carbozán y Puerto Bolívar eran los únicos puertos que tenían cargue directo. El resto de los puertos se hacía pues el cargue con barcazas. Santa Marta, a partir de las exportaciones de carbón, pues se erige como uno de los principales puertos exportadores en Santa Marta, en Colombia. Desde 1997 las exportaciones de carbón que convirtieron a Santa Marta en uno de los principales puertos de exportación. Y vemos que dentro de sus cargas, efectivamente, se había especializado para este periodo de 1996 a 1998 en las exportaciones de carbón. El 94% de la carga en este periodo fue de carbón, el resto fue 5% en banano y 1% en otros productos. Puerto Prodeco, bueno, tenemos Puerto Zúñiga, ubicado en el distrito de Santa Marta, al lado del aeropuerto Simón Bolívar. Este puerto inició operaciones en 1994, tenía acceso por carretera y ferrocarril. Su licencia venció en 2009 y fue prorrogada, se renovó en 2013, una vez entró en funcionamiento Puerto Nuevo. Igualmente, como les mencionaba, este puerto utilizaba el cargue con barcazas, grúa y fondeo de buques en alta mar. Y fue una de las críticas del sector turístico y también de la comunidad. Los pescadores del sector pues se quejaban de que eso les había afectado la pesca, había afectado también los ecosistemas. Y definitivamente, bueno, el puerto cierra porque además se acaba la concesión y Prodeco sigue exportando
a partir de Puerto Nuevo. Además, el sector del aeropuerto fue declarado de interés turístico. Todo eso hizo, bueno, que no se renovara más la concesión de Puerto Zúñiga, además por la ineficiencia de que no tenía cargue directo. Vamos a ver ya entonces que a partir del 1 de enero del 2014 los puertos carboneros se ven obligados a hacer el cargue directo, y de ahí entonces Prodeco, con su proyecto de Puerto Nuevo, tiene ya cargue directo. La inversión que se hace fue de $550 millones, tiene una capacidad instalada inicial de 21 millones de toneladas anuales. Y vemos también entonces que el muelle tiene aproximadamente 2.054 metros cuadrados. Es de uso exclusivo de puerto de Prodeco, y vale la pena notar que en 2021 Prodeco renuncia a sus títulos mineros. En cuanto a la sociedad portuaria, la actividad portuaria en Ciénaga, también encontramos la empresa Drummond. American Port Company de Drummond inicia operaciones en marzo de 1995 con una capacidad instalada de 60 millones de toneladas anuales, una inversión de $360 millones. Y bueno, es un puerto exclusivo de la empresa. Vale la pena notar que ellos también empezaron con cargue de barcazas, y ya en el siglo XXI, hacia 2012, 2013, 14, sí, después que sale la ley, ellos también implementan el cargue directo. Está la Sociedad Portuaria del Río Córdoba, también en Ciénaga, en el sector de Papares, cerca de la desembocadura del río Córdoba. Esta concesión se aprobó en 1992. El puerto es de propiedad de la empresa CNR. En 2018 terminó el contrato de concesión, y desde 2019 CNR está exportando el carbón, pues de lo que le queda, por la Sociedad Portuaria de Santa Marta. En este cuadro nosotros podemos ver un resumen de todos los puertos que son utilizados para la exportación del carbón. Y como podemos observar, desde 1987 se han realizado exportaciones por el departamento del Magdalena. Encontramos que la Sociedad Portuaria del Río Córdoba ha cambiado en diferentes ocasiones de dueño o de la concesión. Esto también se debe a la variación de los precios del carbón. Así entonces se han comportado como los inversionistas. Sin embargo, encontramos empresas que han estado durante todo este periodo, como es Prodeco, bueno, que fue comprada por la suiza Glencore en 1995. Prodeco ha utilizado tanto los servicios de la sociedad portuaria, Puerto Zúñiga y después Puerto Nuevo. Drummond, bueno, tiene el puerto privado, y Cerrejón Central y Cerrejón Sur solamente lo vemos al inicio de las operaciones, y ya después se crea un consorcio de los 3 proyectos con las 3 empresas, y todo el carbón de La Guajira a partir de 2002 sale por Puerto Nuevo. Así vemos nosotros es que el 43% del carbón que se exporta se hace por el departamento del Magdalena, 28% por Ciénaga, y en Santa Marta un 15%, el 57% sale por La Guajira, por Puerto Bolívar. En esta gráfica nosotros vemos las exportaciones por puertos del Magdalena, y vemos que entre 1994 y 2000 más de 53.8 millones de toneladas fueron exportadas por el departamento del Magdalena, con las empresas de Carbozán desde la Sociedad Portuaria de Santa Marta en la línea negra, la línea Salmón, Puerto Zúñiga, Prodeco, y Drummond la línea azul. Bueno, aquí nosotros vemos que la tendencia en las exportaciones es decreciente para las empresas que exportaban por Carbozán y por Puerto Zúñiga, Prodeco. Eso se puede verse también, como les mencionaba, el comportamiento del precio
precio internacional de este commodity. Y bueno, Drummond presenta un crecimiento creciente, comportamiento creciente. La empresa que más ha exportado de las tres en estos años ha sido Drummond, seguido por Puerto Zúñiga y Santa Marta. Aquí lo que encontramos es que la sociedad portuaria de Santa Marta le ha servido a muchas empresas, pero una vez ellas desarrollan sus proyectos portuarios, se pasan a exportar entonces desde esos puertos que les han dado en concesión. Por eso entonces vemos que es el que menos carbón sacó en ese momento. Bueno, aquí vemos otras cifras entre 1998 y 2000, la participación de las exportaciones por empresa y puerto. Encontramos que hacia finales del siglo XX, desde donde más se exporta en el Magdalena es desde Ciénaga, con Drummond 23% saca de todo el carbón que sale, pues básicamente del Cesar, seguido por la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Bueno, esta es una serie que nos muestra cómo es el comportamiento de las exportaciones de carbón y sus precios. Como le mencionaba, el precio a lo largo de este periodo ha presentado un comportamiento decreciente y lo cual ha afectado también las exportaciones y las inversiones en el sector. Aquí en este periodo, para el siglo XX, encontramos que el principal exportador es La Guajira, son los proyectos localizados en La Guajira. Sin embargo, ya para el siglo XXI vamos a encontrar que los proyectos que más exportan son los ubicados en el departamento del Cesar. Es decir, viene siendo entonces los puertos para el siglo XXI en el departamento del Magdalena van a ser los que sacan más carbón, exportan más carbón frente a La Guajira. Bueno, en cuanto a las regalías, en el siglo XX, bueno, vale la pena notar que no hay como tal una serie de tiempo así como la pude encontrar de las exportaciones. De hecho, pues con las empresas también fue algo intermitente. Eso se debe también a que no hay una base de datos robusta como tal por empresa que uno pueda decir las contraprestaciones que han pagado. Y eso se debe también a la organización, ¿no?, del Ministerio de Minas y Energía, la forma en cómo han organizado y publicado las estadísticas, cómo las disponen también para el público. Y también al hecho de la legislación. La legislación ha cambiado mucho en el tema de cómo se liquidan las contraprestaciones, los impuestos, las regalías, ha ido variando, lo que ha hecho entonces que construir una serie de las regalías que se han pagado o de las contraprestaciones sea pues muy difícil. Sin embargo, vale la pena notar que, bueno, cuál es la legislación por la cual los puertos o los municipios portuarios reciben regalías u otro tipo de contraprestación. Bueno, el primer elemento es el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia, donde se definen que tanto los departamentos y municipios productores como los que prestan servicios logísticos de transporte y portuarios tendrán derecho a participar en las regalías. Y así en ese marco de ese artículo se va a dar la ley 141 de 1994. En el artículo 34 entonces define esa distribución de las regalías, porque también vemos entonces que inicialmente la normatividad fue muy laxa en definir cómo se distribuían las regalías. También ha sido pues un elemento crítico a la hora pues de definir entonces las regalías y que los distritos portuarios reciban esos recursos. Bueno, otro elemento importante y ya más especializado en el tema portuario es que con el Estatuto Portuario Marítimo, con la Ley Primera de 1991, encontramos que los puertos que eran dados en concesión a las empresas
debían entonces pagar una contraprestación por el uso de las playas y los terrenos de bajamar. Y eso estaba basado en ¿qué? En el costo de oportunidad de la zona y también el costo de vigilancia ambiental. Se decía, bueno, que el costo de oportunidad iba a reducir y por lo cual entonces se iba a reducir la contraprestación en la medida en que las empresas hicieran mayores inversiones en la eficiencia del puerto. En cuanto a la distribución, en la ley se anotaba que la contraprestación del 100%, el 80% era para la nación y el 20% para los municipios o distritos donde opera el puerto. Así, la Superintendencia General de Puertos definía unas tablas y esas tablas correspondientes a cada puerto no podían ser cambiadas. Dentro de los elementos que tenían en cuenta, entonces, es que, bueno, se tenía en cuenta que era un recurso escaso, un bien público, se tenía en cuenta los costos de contaminación, los usos alternativos, ¿sí? Y las condiciones físicas. En este sentido, también entonces se encuentra que la definición también de esta contraprestación también dependía no solamente de la infraestructura, sino también de las definiciones del área geográfica donde se iba a localizar el puerto. Dado que, por ejemplo, con el puerto de Santa Marta, que es el de mayor calado, entonces se debían hacer menores inversiones. Frente a los de Ciénaga, donde tenían mucho menor calado, que se debía hacer entonces mayores inversiones, eso entonces generaba mayores costos. Así entonces, como les mencionaba, es difícil tener como una serie de tiempo de estos recursos. Sin embargo, logré identificar estos informes los informes anuales que hacía Ecocarbón, la empresa colombiana de carbones, y encontramos entonces que para estos años, 1995 y 1996, las contraprestaciones para el Magdalena eran muy menores, no llegaban ni al 10% de lo que se generaba pues en el resto de Colombia, donde también se producía carbón. Entonces vemos acá, para 1995, 31 millones de pesos corrientes y para 1996, 87 millones de pesos corrientes. Bueno, también encontramos un elemento a destacar, es los aspectos ambientales y las problemáticas sociales que ha generado la producción y transporte y embarque de los puertos. Una de las principales críticas en este periodo de 1990 hacia el 2000 fue que, como les mencionaba, el carbón se transportaba por el modo carretero y eso impactaba a la vida útil de las carreteras por el sobrepeso, pero además de eso, el ruido que generaba, la contaminación entonces auditiva, el aire caliente, los gases que expulsaban los motores, el aceite de los motores, las partículas también que se suspendían, pues generaba también un impacto paisajístico. Igualmente, el hecho de que solo hasta la segunda década del siglo XXI se reglamentara el cargue directo del carbón llevó también al hundimiento de barcazas, como fue en el caso, por ejemplo, de la empresa Drummond, y eso generó contaminación al ecosistema marítimo y también afectó a los pescadores de ese sector, también afectó al sector turístico. Son elementos, bueno, que no aportan, sino que van en detrimento con el departamento. Bueno, dentro de las conclusiones, entonces, podemos decir que para finales del siglo XX y siglo XXI el carbón representaba el segundo renglón de las exportaciones del país y era el mineral que mayores divisas le generaba a Colombia. Durante la época de estudio, el carbón de La Guajira se exportaba mayoritariamente por Puerto Bolívar y los del Cesar en su totalidad, como mencionamos, por el departamento del Magdalena. Encontramos entonces que el transporte era por carretera, inicialmente también el de Cerrejón Central y Cerrejón Sur y todos los que se producen
en las minas del Cesar. El modo férreo se habilitó con la concesión que se hace en 1999 con Fenoco, que entran a participar las empresas mineras de Cesar con el fin de transportar el carbón por la vía férrea. Pero para el periodo de estudio vemos que definitivamente pues la exportación, el transporte se hizo por modo carretero. El Estatuto de Puertos Marítimos de la Ley Primera de 1991 marca el desarrollo portuario del departamento del Magdalena. Se establece la participación de las empresas privadas, la construcción de operadores privados, de muelles, de puertos, sobre todo carboneros, básicamente. Liquidó la empresa de Colpuertos por la ineficiencia financiera. Y vemos entonces que hacia Ciénaga, el estudio de factibilidad que se entrega en 1997 con el plan de expansión portuaria, marca un desarrollo entonces portuario para el municipio de Ciénaga con las empresas de Prodeco, Drummond y CNR. Vemos entonces que la zona del aeropuerto de Santa Marta queda como área de interés turístico. Observamos, bueno, que pese a la actividad económica, el empleo generado, también hay que destacar los efectos ambientales que se observaron a lo largo de la cadena del carbón, no solamente en el punto de explotación, sino transporte y embarque. Vemos nosotros también que se han implementado mejoras técnicas para el transporte del carbón y minimizar la contaminación. Sin embargo, para el siglo XX no fue así. Se ha pensado que también el transporte férreo era la solución y pues iba a generar menos contaminación. Sin embargo, es importante anotar, aunque esto fue ya para el siglo XXI, que el transporte férreo ha generado también problemáticas sociales, problemas de infraestructura, de movilidad de la población, comunicación entre los corregimientos o municipios, dado que una vez empiezan a pasar los vagones del carbón, deben esperar que termine de pasar el último vagón para poderse transportar, para poder circular. Entonces vemos principalmente que uno de los gremios que se ha quejado de este hecho ha sido el turismo, el sector turístico. Vemos que en los últimos años de la década de 1990, el Magdalena exportó cerca de 53.8 millones de toneladas de carbón. Vemos entonces la importancia y lo determinante que ha sido el Magdalena para el desarrollo carbonero del departamento del Cesar y como tal de la región Caribe, porque en su momento también salió carbón de la Guajira. Sin embargo, nosotros podemos encontrar que pese a toda esta importancia que ha tenido el departamento del Magdalena con las exportaciones del carbón, a pesar de no tener puertos, se tienen vías férreas, carreteras que han integrado la operación. Ahora, bueno, hacia el siglo XXI las operaciones han continuado y recientemente encontramos pues las preocupaciones por los anuncios ya de los cierres de mina, de la renuncia de títulos mineros, como ha sido la empresa Prodeco, lo que ha generado una preocupación en el sector y como tal en la región, dado que pues el sector carbonero jalona servicios de transporte férreo por carretera, en algún momento lo hizo para el siglo XX, y los servicios portuarios, lo cual entonces se traduce en empleo que, bueno, habría que pensar entonces en la región hacia dónde iríamos con estos puertos que nos deja la industria carbonera en el siglo XXI.
Bueno, muchas gracias. Si tienen algún comentario, estoy atenta. Doctor Reyes, ¿puede activar el micrófono? Hola, gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Egna, muchas gracias. Bien ilustrativa tu conferencia, de verdad, de eso de la especulación de las cifras, ¿no? Las cifras frías hay que saberlas mirar con detenimiento y el análisis objetivo de lo que significa esta actividad tan importante para los 3 departamentos. En algún momento alguien decía que la suerte del Magdalena era grave porque apenas se fue la Guajira, pusieron a funcionar el Cerrejón. Apenas se fue el Cesar, la mina de la Jagua. Pero bueno, de todas maneras, el departamento del Magdalena, por tener el privilegio de tener el mar, digamos, ¿no?, le permitió vincularse a esta actividad. Sin embargo, pues bien lo dices tú, con una serie de inconvenientes, de situaciones. Ahora, Egna, ¿cuál es más o menos la generación de empleo que genera más o menos el sector en el departamento o en Santa Marta, si conocemos esa cifra? No, esa cifra no la conozco, de hecho, por eso no la quise colocar, porque ahorita estoy en un estudio sobre el tema de generación de empleo. Sin embargo, puedo decir que por empresas, nosotros venimos trabajando por las empresas solicitando información. Por ejemplo, podemos decir que a nivel de La Guajira genera el 3%, a nivel del Cesar genera el 2.8%. Esto sobre la población económicamente activa. En el Magdalena, bueno, no me atrevo a dar la cifra, pero sé que estaría cercano a ese porcentaje. Sin embargo, cuando revisamos ya la cifra con lupa, por ejemplo, Prodeco, que nos acaba de decir que cierra, bueno, en Puerto Nuevo ya ha anunciado despidos. Y dice que de 120 trabajadores que tenía, solamente se va a quedar con 18 trabajadores, por ejemplo. Y eso va a ser, bueno, la dimensión que podemos entonces trasladar a las demás empresas. Sin embargo, no me atrevería, porque tocaría pues estudiar con más detenimiento el empleo que se estaba generando por puertos. Por ejemplo, hacia finales del siglo XX, por allá en 1998, encontré un informe de Ecocarbón que nos decía que en 1997, 1998, la sociedad portuaria tenía 200 empleados, pero no sé cuántos eran por Carbozán, por ejemplo. Entonces, ese es el tema. Aquí las cifras del sector minero, no solamente las regalías, sino las contraprestaciones y los empleos, todavía pues nos queda mucho trabajo por hacer para definirlo. Una pregunta, otra, mientras los asistentes se animan a otra pregunta, Manuel o Omar, ¿sabemos de alguien que quiera hacer preguntas? ¿O no le pregunto otra cosa? En el chat no hay preguntas hasta el momento. Estoy esperando a ver si alguien tiene alguna pregunta. Por favor, aprovechemos a la doctora Edna, que está aquí con nosotros. Cualquier duda que tenga, aquí estamos pendientes. Puede hacerla, doctor, mientras tanto. Gracias. La otra pregunta es, ¿qué tan fácil es conseguir esa información? Las empresas sí son dadas a suministrarla, porque también eso que llaman el maquillaje de las cifras, ¿no? El maquillaje de los informes, que uno oye escuchar a los periodistas que siempre se quejan, bueno, que eso está maquillado. A ver, las empresas publican unos informes de sostenibilidad, y esos informes de sostenibilidad dan cuenta del empleo que generan. Por ejemplo, Prodeco o Drummond pueden estar generando, Prodeco 3.000 empleos y Drummond 5.000 en empleos indirectos. Y empleos directos ellos también te dan la cifra, 1.000, 2.000. Pero como en este caso no las presenté porque realmente son ya a nivel de la operación de puertos, ellos no te la discriminan por puertos, sino que te dicen lo global.
Sin embargo, podría decir que, o sea, en sus informes de sostenibilidad no los publican de esa forma por fase de operación, pero sí lo publican a nivel general. Sí hay una publicación a nivel general, pero no a nivel de puertos. Pero cuando ustedes le solicitan información, por ejemplo, ¿la suministran o solamente mandan el informe ese de sostenibilidad? Ellos presentan el informe de sostenibilidad y además están disponibles están disponibles en las páginas de ellos. Están disponibles. Y bueno, una vez tuve la oportunidad de entrevistar a los presidentes a los directores de compra. Y bueno, la información que dan siempre es la información que está publicada en sus páginas. Omar, hay una pregunta. Sí, ya hay una pregunta de parte del señor Manuel Niño Camacho. Le pregunto a la doctora: ¿pensiones por delitos ambientales a estas empresas? Bueno, ese es un tema muy espinoso, pero podríamos decir que en Colombia cada vez se ha tenido en cuenta más las voces de los líderes sociales, de los activistas ambientales, hoy en día más que antes. Yo diría que más bien hacia este siglo, porque en el siglo XX, de hecho, no encontraba casi informes. O sea, el informe, si se dan cuenta de lo que muestro del camión de Ecocarbón, se hace después del periodo. ¿Qué tan efectivas? Bueno, es algo subjetivo, porque, por ejemplo, cuando Drummond se le presenta el evento del hundimiento de las barcazas hacia los 2010, la década del 2010, hay unas amonestaciones y ellos actualizan la tecnología hacia el cargue directo a partir de ese momento. Entonces todas las empresas las mandan a cerrar si no tienen el cargue directo. Pero la pregunta sería, ¿qué queda con los costos que se generaron, las pérdidas en el ecosistema o las afectaciones sociales? Son difíciles, realmente son costos, son pasivos ambientales que se generan y son difíciles de recuperar. Yo diría que las regalías no son suficientes, ni las contraprestaciones que se han definido, ni los impuestos que se han definido. Realmente yo diría que todavía le falta mucho a la legislación colombiana en el tema de regulación ambiental minera. Bueno, ¿quién más? Doctora, yo le tengo una pregunta mientras se siguen animando las personas conectadas. Bueno, Prodeco pues cerró su mina, me imagino que por problemas económicos, una empresa que ha invertido mucho en su puerto, en el puerto nuevo que hicieron. Esto es un aviso para las otras empresas de carbón. Pues el mismo problema le pueden ocasionar a ellos, le puede tocar cerrar también algunas minas. No, de hecho, sí, es que de hecho, yo diría que más que por crisis es que también son los planes de cierre de minas. Bueno, Prodeco todavía no tenía previsto el cierre de minas, pero lo hizo. Dice que porque hubo problemas también por el tema de la disposición de material estéril que era removido para poder sacar las vetas de carbón. Allá pues hay como un conflicto ambiental. Pero también es cierto que el carbón, como vimos en el periodo de estudio, ha caído, o sea, el precio ha caído. Y también hacia 2034, 2042, creo que 2042, algo así, no sé, no estoy mal, Drummond, por ejemplo, tiene previsto entregar ya el puerto, cerrar el puerto. Entonces, ya eso es un aviso para el Estado, para el gobierno colombiano, que debe pensar en esa transición laboral. ¿Qué vamos a hacer? Porque por eso cerré la charla con ese comentario de que ya empiezan los cierres de mina, ya están previstos los cierres de mina, el Ministerio de Minas y Energía los conoce y el Ministerio del Trabajo debe hacer algo al respecto, debe haber una política sobre la transición laboral. ¿Qué nos va a pasar? Porque por experiencia internacional encontramos la cuenca de Coahuila,
donde Camilo Contreras hace un estudio de tres lugares y dice, uno de estos pueblos mineros quedó fantasma, todo el mundo salió y no hay nada, no hay ninguna actividad también por el tema de afectaciones ambientales. Otro, bueno, se pudo generar una actividad turística con las instalaciones que quedaron, se pudo generar una actividad turística y o sea, se saltaron a otras actividades. Y el tercer pueblo quedó para pernoctar. La gente pues llega y todos los días sale a trabajar a otra ciudad porque ya no hay nada que hacer ahí. Entonces, todas esas experiencias nos debe quedar de ejemplo al Estado colombiano, al gobierno colombiano. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál será la política a seguir después del cierre de minas? Y creo que de hecho para hoy es tarde empezar a pensar qué vamos a hacer, por ejemplo, con esas 102 personas que quedan sin empleo, ¿sí? De Glencore. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia qué sectores ellos pueden saltar? ¿Qué competencias laborales tienen para saltar a otro sector? O sea que todavía no hay un plan, un proyecto específico para todo, no tanto para el empleo, sino para las ciudades. Las empresas mineras tienen su proyecto, como son capacitaciones, impulso a emprendimientos locales, pero como tal, yo no veo, o sea, no he encontrado una política nacional que defina qué va a pasar en términos laborales, en términos económicos, con estas regiones donde se va a generar fuertemente el desempleo, porque las mineras van a empezar a cerrar, ¿sí? En 2030, 2040 van a empezar a cerrar. Entonces yo creo que ya se debería empezar a pensar qué se va a hacer. Por acá recibo una pregunta de Aramis, que es el próximo conferencista, entre otras cosas, ahora del mes de abril. Dice, ¿podría tener alguna posibilidad de explotación de las hulleras de Aracataca y de la mina de Placitas en el municipio de Pibijay? ¿Qué se sabe de eso, Egna? Repíteme, Edgar, por favor. Dice, ¿qué posibilidad de explotación existe sobre las hulleras de Aracataca y de la mina de Placitas, municipio de Pibijay? No lo sé. ¿No conoces esos proyectos? No conozco esos proyectos. Bueno, ¿quién más? ¿Era alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si todo quedó claro hasta ahora. Bueno, muy bien. No sé si el doctor Beethoven Herrera, que está todavía por allí, el doctor Álvaro Gómez, alguna de las personas que nos acompañan, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Bueno, doctora Egna Bayona, muchas gracias por su intervención esta tarde. De verdad que quedé saturado de cifras y de comentarios sobre todo esto. A mí siempre, yo, como tengo ya mis años, la añoranza de puertos de Colombia sigue siendo importante. Yo creo que el análisis de las sociedades portuarias en Colombia, porque cuando teníamos Colpuerto, teníamos estadios de béisbol llenos, peloteros, teníamos danzas, comparsas, y las sociedades portuarias que son privadas, sí, son privadas, pues acabaron con esa parte, me parece que importante, pero bueno, el sector privado tiene su política. Disculpa, Edgar, que te interrumpa. El profesor Beethoven me dice que no tiene micrófono. Ah, caramba. Por favor, ampliarle el micrófono al doctor Beethoven. Ya se lo ¿Puede? Profe, ya te lo activaron. Ya. Gracias, profesor Beethoven. No tengo cámara. No me dejan ver cámara. Habilite la cámara al doctor Beethoven, que ya lo vi hace rato. Listo ya. Ahora sí, listo, profe. Sí, doctor Beethoven, adelante. Adelante, lo estamos viendo, profesor. Y lo oímos también con ay.
Profe, ya te escuchamos. Bueno, aquí mientras tanto, entonces podemos hacer otra pregunta, doctor. No, pero es que el doctor Beethoven tiene ya, lo vemos y ya le escuchamos ahí el micrófono. No sé qué le habrá pasado al doctor Beethoven, al profe. Ya él puede hablar, cuando quiera puede hablar. Profe, Listo. buenas noches. Ahora estoy aquí, Sí, aquí. Sí, Así claro, es. lo oímos. Sí te ¿Había algún, escuchamos. ¿Había algún límite de edad para ingresar? No, para nada. Usted y yo estamos en el límite, 70 años. Es que quería saludar la iniciativa de este conversatorio, felicitar a Edna por tomar la historia y hacerla presente, agradecer al doctor Edgar darme la palabra y decir lo siguiente. Durante 2 siglos, Europa se mató por el carbón. Bismarck ocupó Lorena y Alsacia para coger carbón y acero de Francia y fue la guerra franco-prusiana. Y por el carbón fue la Primera Guerra Mundial. Hasta que decidieron dejar de matarse y compartir el carbón. Y ese compartir carbón y acero nació la SECA, que es la Comunidad Europea hoy en día. Sin embargo, en Colombia, un ministro en 2010, eso es ayer, transcurrido un décimo del siglo XXI, hizo un modelo de desarrollo llamado locomotoras mineras. Lo hizo hace 11 años y hoy habla en Caracol y aspira a la presidencia por el Partido Conservador. Cuando él hizo eso, yo ya había estado en Busichare, ya había estado en Jepirrachi, entre Manaure y Uribia, en la única planta eólica que el país tenía en ese momento. Y escribí y pregunté, ¿cómo así que no hay plantas eólicas? Si en Santa Marta a mí la brisa me ha roto los vidrios varias veces, me ha tumbado todo, la loca. No me deja dormir. Es tan fuerte la brisa de enero y febrero, ustedes sienten como yo, que el ruido no deja dormir y puede destruir y no causar desarrollo. Había 15 molinos en Jepirrachi. Pasó una década, otra década, ya han comenzado a hacer plantas solares y demás, pero ya es muy tarde. La ida de Prodeco, la vuelta de títulos mineros de Glencore, la Drummond en la Loma, va a ser un estartazo violento a la costa Caribe que se va a unir al daño ambiental que eso hizo. Alguna vez fui invitado, doctor Edgar, a un diálogo entre los hoteleros de Camerón con Prodeco. Me mostraron que el tren pasaba cada 20 minutos, las 24 horas, con 100 vagones, frente a los hoteles. Así es. Y las casas desde el frente de La Paz hacían así. Se movía. Y pregunté yo, ¿no se le ocurrió a alguien hacer la vía alterna al puerto del ferrocarril que no fuera por los hoteles? El carbón se sacaba en polvillo, en cinta sin cubierta, por la playa turística. ¿Alguien vio pescados con carbón en las vísceras como estabas por Gozaín? Me fui al puerto de Santa Marta y constaté que el carbón llegaba en una cinta descubierta en polvillo y la brisa hacía el resto del trabajo. Pues bien, no quiero suplantar a Edna y decir solamente, amigas y amigos, lástima que no nos escucharon. Lástima que fuimos profetas en el desierto y hoy nos toca al daño ambiental causado por eso en Bosconia. ¿Qué tal gente de Bosconia aguantando el tren 40 años pasar por allí? Que ahora se vayan y un sopetón y bruscamente las comunidades queden sin empleo y sin regalías. Hay preguntas no respondidas, como la Guajira que recibió regalías de el gas en Chuchupa y en Ballenas, del carbón en el Cerrejón, tiene tantos niños hambrientos y pobres y sin salud. ¿Cómo me explican que esa regalía no produjo desarrollo? ¿Centralismo cachaco? ¿Clientelismo? No sé, pero se fue esa regalía y no nos dejó nada. De modo que aunque sea un lamento y aunque sea tardío, hay que decir, una región que tiene la segunda potencia del mundo en biodiversidad, pegase a los combustibles fósiles. Una región con 2 océanos, sin flotas pesqueras, pendiente del carbón y el petróleo. Una región con pisos térmicos para producir trigo arriba, en la mitad maíz y abajo arroz,
pendiente de la regalía de un producto que no tiene futuro. Alemania cerró sus minas hace 5 años, hace 40 las cerró Inglaterra y nosotros nos llegaba disque por sorpresa. De modo que un saludo a todos, felicitaciones y decir, si alguien no tiene futuro, es Haití que no tiene árboles. Pero quien tenga la vegetación del Tayrona, la riqueza cultural del Caribe, la juventud de nuestras gentes y el sentido de identidad, tenemos mucho por hacer. Quizá va a ser un poco tarde, pero profesor Edgar y Edna y todos, nos tocó así y lo vamos a hacer, seguro que sí. Feliz tarde para todos. Gracias, Gracias, profe. Profesor Beethoven, usted está comprometido conmigo, acuérdese. Tenemos que programarla para el año entrante. Pues yo iba para Santa Marta anteayer y me bajé del avión. Cuando vi que había toque de queda y pico y placa y cuarentena y tercer pico y placa cerrada, me devolví del avión porque me da miedo. Bueno, gracias, profesor. El año que viene tenemos que tenerlo de conferencista aquí. Vaya preparando el tema que nos gustaría que nos acompañara, como se lo dije hace unos 2 años ahí en la Universidad del Magdalena. Cuente conmigo siempre, profesor Edgar. Cuente conmigo Bueno, siempre. Gracias. Bueno, hay una... Gracias, profe. Hay una... Está en Bogotá, profesor. Bien. Sí. Ok. Hay un lío aquí con los adultos mayores, Edgar. No sé qué pasa. A ver, Manuel. Estoy, Sí, en ya Bogotá, hablen. estoy en Bogotá, Edgar. Estoy en Bogotá. Ok, muy bien, gracias, profe. Bueno, Edna, hay una última pregunta. Primero, hay un comentario de Reinaldo Muñoz que dice, magnífico complemento, muchas gracias. Hay una pregunta que hace, ¿considera necesario hacer transición energética a energías renovables para diversificar la economía nacional, así como lo está haciendo los países árabes? Exactamente en ese sentido va mi pregunta. Hace una pregunta aquí un funcionario de Cajamá, parece. Bueno, necesario, lo que acaba de decir el profesor Beto en parte ya creo que respondió la pregunta, que tenemos un potencial en energía eólica. El tema es, o la pregunta es, ¿qué hay de la legislación, ¿no? ¿Qué hay de la regulación en cuanto a energía en el país? Porque el mismo tipo de energía renovable puede convertirse en extractivista en la medida en que no incluya a nuestras comunidades, en la medida en que se vuelva una actividad económica excluyente como fue el carbón. El carbón, bueno, ya que estamos hablando del siglo XXI, en mi tesis de doctorado, que fue sobre esta temática de los efectos sociales, los impactos económicos y sociales de la gran minería, encontraba que tiene relaciones negativas, tiene correlaciones negativas con actividades como la agricultura. Y básicamente jalona servicios financieros, personales. Y lo que encontramos es que los departamentos donde hubo grandes desarrollos de estos proyectos megamineros, como el departamento del Cesar y la Guajira, en los municipios puntualmente, el resto de actividades económicas decreció por el hecho de que la minería generaba altas rentas, pagaba buenos salarios, lo que atraía los demás factores de producción, que en economía le decimos enfermedad holandesa. Entonces, básicamente nosotros podemos decir que nosotros debemos transitar hacia otras actividades. Hausmann dice que Colombia debe agregar valor a lo que ya se tiene. Tampoco debemos soñar con industrias, Hausmann dice, no debemos soñar con industrias enanas, sino con industrias que tengan potencial. El profesor Beethoven también en sus libros nos ha comentado eso, de que hay que pues apoyar a los desarrollos, la política nacional debe apoyar esos desarrollos donde nosotros tengamos grandes potencialidades, como él mismo lo acaba de notar ahorita en su valiosa intervención. Entonces yo diría que sí, podemos saltar a energías renovables, pero la pregunta es, la preocupación es también, como Wilder Guerra nos ha dicho en sus artículos que ha publicado en su columna, si esta nueva era de la energía renovable, que no se vaya a convertir en La Guajira, por ejemplo,
también extractivista en el sentido de que no vaya a generar inclusión, ¿sí? Que no dé participación a las comunidades, porque la gran minería, eso es lo que ha resultado, en que realmente no ha logrado conectarse con el resto de la economía local, sino pues ha generado débiles encadenamientos productivos. Los ha generado, pero son débiles y tan débiles que ahorita pues hay una ruptura de ellos en la medida en que estas empresas empiezan a cerrar las minas. Bueno, muchas gracias, Egna. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Excelente, profesor Beethoven, dice aquí la compañera Gloria Echeverría, muchas gracias, y lo mismo otros amigos del chat, lo mismo por acá por el teléfono privado. Muchas gracias, Egna, y no nos queda más que agradecer a Cajamat. Yo valoro mucho este trabajo que hemos hecho con Cajamat. Llevamos 4 tomos, desafortunadamente hemos tenido algunos inconvenientes por la pandemia para entregarle a los que asistieron al lanzamiento del libro, inclusive a los mismos autores, enviarle los libros a su casa o llevárselos personalmente, pero estamos en ese proceso. Esperamos que ya la próxima semana se resuelvan algunos inconvenientes de logísticos y podamos seguir entregando los libros. Inclusive nos ha llamado gente de varias ciudades y poblaciones que por favor no lo vayamos a dejar sin el libro, el tomo 4. De tal manera que ese tomo 4 forma parte de esta colección, que serán 10 tomos. Ya estamos en este momento en preparación del tomo 5, que aspiramos tenerlo en el mes de septiembre, y ya estamos recibiendo los artículos del tomo 6, que fueron las conferencias del año pasado. De tal manera, compañeras y compañeros que nos acompañan, que esto va a seguir bien importante por el apoyo, pues es un programa institucional de Cajamat, de la doctora Marta García Valencia, de la doctora Adi, del equipo de Cajamat, encabezado por Omar, por Manuel, por Cristian, y vamos avanzando. Los invitamos entonces para el próximo 27 de abril. Yo quiero recordarle a todos y a todas, es que a veces todo lo dejamos para último momento y después no le llega el número, el código para entrar, la contraseña. Les mandamos precisamente el link para que se inscriban y poderles devolver el número pronto. El próximo 27 de abril, la conferencia se titula Política, Cultura y Sociedad en el Departamento del Magdalena en el siglo XX. El conferencista es el profesor Venancio Aramis Bermúdez Gutiérrez. Es un profesor de secundaria del municipio de Fundación. Trabaja en el corregimiento de Monterrubio, el corregimiento de San Ángel. Lo destaco porque ha sido un hombre dedicado a estudiar, a escudriñar, ¿cierto?, la historia del departamento del Magdalena, la provincia de Santa Marta. Ya publicó un artículo con nosotros en el tomo 2, ahora en el tomo 5 sale un nuevo artículo, y posiblemente y va a salir un artículo en el tomo 7, que será esta conferencia que nos va a dictar el próximo 27 de abril, martes a las 5 de la tarde. Les agradecemos infinitamente a todos que los acompañaron hoy y a todos aquellos que nos puedan seguir avanzando. Les recuerdo que pueden invitar a sus amigos, a sus familiares, etcétera. Antes de irme, quiero leer aquí un mensaje del chat que llegó de la profesora Judy Ballesteros, una especialista en el Caribe. Dice: gracias por esta conferencia, Egna, y al profesor Beethoven por las notas sobre la desidia de la dirigencia nacional que nos ha puesto en este estado. Gracias, Judith. Y bueno, Omar. Bueno, quiero agradecer, doctor. Quiero agradecerle nuevamente a la doctora Edna por aceptar esta invitación, por hacer parte de este grupo de grandes conferencistas de Tertulia Samaria. Gracias al doctor Edgar, a todas las personas que están conectadas. Y bueno, los esperamos este 27 de abril con el doctor Aramis. Estén pendientes a sus correos, que vamos a hacer todo lo posible por seguir enviando estas invitaciones y el link de inscripción con mucha antelación para que todos se inscriban. Por favor, háganlo con tiempo, que nosotros estamos pendientes para enviarles a todos la publicidad y se puedan inscribir. Así que bueno, no siendo más, muchas gracias a todos. Omar, discúlpame, que además estén pendientes de que tú le vas a mandar el correo de cuándo se van a reactivar la entrega de los libros.
Sí, ya esperamos que los directivos la otra semana, pues, qué decisión tome sobre si vamos a seguir en esta cuarentena, si vamos a ir a presencial. Yo le estaré enviando su correo de una vez. Vamos a seguir entregando ya los libros. Así que por eso Omar, no se preocupe, que vamos a estar pendientes. quiero informarle doctora, a todos adelante. que sí se han estado entregando los libros. Ahorita por la situación que cruza la ciudad de Santa Marta, hemos tenido que parar un poco, pero de igual manera creo que apenas se normalice todo, retomamos, porque ya esto sí no es que nos lo impide la caja, ni que ya no tenemos el libro, sino que honestamente estamos en una situación que no se debe de actuar en este momento. Entonces, esperemos que se normalice todo o bueno, se normalice no, pero sí por lo menos que ya tengamos nuevamente el respiro para poder continuar la entrega. Muchísimas gracias a todos y doctora Edna, nuevamente, muchísimas gracias, doctor Edgar. Bueno, que tengan una feliz noche. Lo mismo. Edna. Gracias, Adi. Gracias, Edgar. Gracias, Omar. Manuel, nos vemos. Adiós a todos. Bueno, que estén muy bien. Gracias a todos. Ok. Así es. Muy bien.